Sol purpúreo de este prado, que en los rayos de tus hojas, si das envidias al sol, ofreces lustre a la aurora. Los jilgueros de este valle festejan tu hermosa pompa, y admirando tu beldad, por dulce objeto te rondan. Todos tu carmín nevado, labios de coral los nombran, y el rocío que te esmalta, dientes que guarda tu boca. Uno entre otros lisonjero, o se te atreve o te toca, queriendo beber el ámbar y el rocío de tus hojas. Si fiado ignoro en sus alas, o en favores que le otorgas, por descanso de su vuelo, escoge tu airosa copa. O qué requiebros te dice, y con ellos se enamora una azucena que al lado te acompañaba gustosa. No sé si a su dulce acento fuiste insensible o sorda, o a sus importunos silbos, como a los vientos la roca. Mas no, ingrata, bien lo oíste, oh cuántos celos me ahogan, pues espinas que te guardan no te esquivaron honrosas. Oh qué escarmientos me enseña esa tu inconstancia loca, no pienso prendar el alma de otra flor ni de otra rosa. Qué mal me guarda belleza, que en campos se ostenta hermosa, que con muchos la miran, su verdad alguno logra. Ya la cítara que un tiempo te celebra gustosa, como está triste su dueño, gime también ella ronca. Mas ya la pienso quebrar de mi firmeza en la roca, y pues ya no pienso amar, tampoco cantar me importa. El ramillete de varias flores poéticas, recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años, es un libro que resulta bastante interesante para los distintos investigadores de la literatura hispanoamericana. Este presenta un cambio significativo en el romance, al mismo tiempo que busca una nueva manera de comprender la relación sujeto-naturaleza en la poesía, así como llega a concebir una nueva forma de creación literaria, todo desde la perspectiva de la naturaleza ecuatoriana. Antonio Sánchez realiza un análisis exhaustivo sobre el concepto de la naturaleza, en donde señala cuál es la introducción de este concepto en sus poemas, siendo la siguiente, abro cita: tienen en común un carácter claramente conceptista, es decir, se trata de obras que usan la naturaleza como fuentes de conceptos y moralidades que los poetas aderezan con una técnica literaria cuyo dominio se esfuerza por poner de manifiesto. Cierro cita. Sánchez plantea que la importancia del análisis de este libro se encuentra, además de la profundidad de la mirada de la naturaleza, en que se trata de la tercera antología de carácter lírico que apareció en América. El origen de este libro, dice el autor del estudio, se imprimió en 1675. Se gestó en un ambiente jesuístico, lo cual es la respuesta al carácter clerical que envuelve la obra, así como fue en este ambiente donde Hevia conoció a aquellos otros dos autores que vendrían a formar parte de este compendio de poemas, Bastidas y Camargo. Conforme a la estructuración del libro por Hevia, Sánchez dice lo siguiente, abro cita: Hevia estructuró los textos del ramillete según la división en parte temática, en parte autorial y en parte genérica. Cierro cita. Aunque es evidente la calidad y dedicación de los textos incluidos en esta obra, muchos críticos no la aceptaron, así como también no la bajaron de algo producido a partir del orgullo y la pedantería, pues los autores hicieron una búsqueda infructuosa de los estilos gongorinos. En cuanto a lo que sí se logra en este compendio, se encuentra la relación sujeto-naturaleza, puesto que los poemas expresados hacen una perfecta representación de la escritura conceptista con relación a este tema. El sujeto es plasmado como tercera voz, un observador que muestra el modo en que se transforma la naturaleza, en conceptos plasmados entre los versos de los poemas y un mensaje moral. Para concluir, se diría que en los poemas del ramillete el sujeto se esconde, pero ostenta su dominio de la técnica, especialmente del inventio y la elocutio, de los conceptos que presenta. El poema A una rosa, escrito por Jacinto de Hevia, es una de las composiciones incluidas en el libro Ramillete de varias flores poéticas recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años, que se trata de un compendio de distintos poemas recogidos por Hevia y escritos tanto por el padre Antonio Bastidas como por Hernán Domínguez de Camargo, además de algunos otros de su propia autoría, como lo menciona Aurelio Espinosa Polit en su investigación titulada Los dos primeros poetas coloniales ecuatorianos, Antonio de Bastidas y Juan Bautista Aguirre, siglos XVII y XVIII. Desde el prólogo, Hevia declara aquellos textos pertenecientes a su maestro, el padre Bastidas,
así como añade poco después una declaración sobre la diversidad de temas ahí plasmados, puesto que también le dedica un apartado a Hernando Míguez de Camargo. Aquí es de suma consideración que al inicio o final de cada sección distinga a quién o quiénes pertenecen las obras ahí ubicadas. Y es en el apartado de Flores Amorosas, la cual es de nuestro interés al ubicarse aquí el poema de A una rosa, en donde asegura que todas las creaciones ahí redactadas son de su propio puño y letra. Así es como esta sección se encuentra libre de la presencia de Bastidas, por lo que la obra está constituida de la siguiente manera. Abro cita. El inventario del ramillete, hecho con la guía exclusiva de las declaraciones expresas de Hevia, arroja el siguiente resultado. De las 180 composiciones poéticas, más o menos largas, que integran la obra, son de Camargo 5, de un jesuita innominado 7, de Hevia 69, de Bastidas 99. Cierro cita. No solo es importante prestarle atención a la decisión de Hevia en cuanto a la selección de poemas y la participación de cada autor en su libro, también importa el contenido de su propia poesía, ya que al pertenecer al barroco novohispano, puede apreciarse la influencia culteranista en su redacción, más precisamente sobre el uso de la metáfora gongorina, que adapta la realidad para volverla más noble. Sin embargo, aunque se realice este método, es, como lo dice Juan Valdano en Identidad y forma de lo ecuatoriano, refiriéndose de igual manera a Bastidas, de la siguiente manera. Abro cita. En este campo no tienen sino poco que mostrar, y en la forzosa comparación resultan poetas demasiado limitados en el uso de los recursos expresivos del lenguaje poético. Cierro cita. El autor, Rodrigo Pastenque Rodas, en su artículo Los conjuntos versales en Jacinto de Hevia, nos menciona que el autor codifica en las páginas de su obra un lenguaje expresivo con discernimientos conceptuales refiriéndose a la estructura versal del poema. Jacinto de Hevia se aparta de los telarios gongoristas, puliendo estilos y configurando ideas que llegan a ser tomadas como cepa o copa de caldereanos. De la misma manera, Pastenque Rodas genera una comparación entre Batidas y Hevia, quienes son considerados los primeros poetas ecuatorianos. Alude a que las diferencias entre ambos no solo se encuentran en niveles morfosintácticos, se encuentran en la selección y la depuración de la sustancia poética. En Hevia, la poiesis llega en el conjunto y permanece, como en aquella joya del amor reclamado y reclamante, que se glosa a través de un estribillo muy bien cautivado por los versos originales. También se nos dice que la métrica menor ayuda a Hevia en la facturación de sus romances, glosas, loas y décimas, donde los ritmos interiores fluyen en armonía total entre la unidad sintáctica y la unidad métrica. Esto se puede apreciar en el poema A una rosa, pues es un romance que consta de 2 estrofas octosílabas con una rima asonante. Los espacios poéticos son fácilmente mensurables en los escritos de Hevia y la centella del ingenio salta, no solo en los lenguajes expresivos, sino en los telares tropológicos bien diseminados y compartidos. La obra de Jacinto de Hevia debe considerarse bajo 3 aspectos importantes. El primero es que Jacinto de Hevia es el autor material del ramillete de varias flores poéticas, recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años, así como que desde sus espacios líricos llegan los primeros deslumbres directos del amor a la poesía nacional, así como los despliegues de la sátira, conjugados en la máscara del humor y la ironía. Por último, que gracias a su texto ficción, titulado El Sueño de Celio, publicado en el ramillete, hace que se convierta en el primer cuentista ecuatoriano. Para finalizar, podemos decir que Jacinto de Hevia pertenece sin lugar a dudas a la tradición culteranista, que se difundió por el suelo americano tras la llegada de letrados provenientes de Europa, y estando Hevia relacionado directamente con los monasterios, ya que fue un religioso secular, pudo influir en él dicha tradición. Asimismo, se encuentra relacionado con el barroco hispanoamericano, ya que presenta las características de dicho movimiento, las cuales son señalados en la introducción de Mercedes Serna en el libro Poesía colonial hispanoamericana, siglos XVI y XVII. Abro cita. Exagera los modelos españoles, es el colmo de la extrañeza. Otros rasgos que caracterizan el barroco hispanoamericano son el arte de la corte, la educación cristiana, la información abierta, el dinamismo, la hipérbole, el énfasis y el gusto exagerado y la intensificación de los procedimientos estilísticos. Picón Salas añade la sátira. Cierro cita. Donde estas características, como la hipérbole, pueden encontrarse en el poema A una rosa, pues son evidentes en varios fragmentos, como en el segundo cuarteto de la canción.
Abro cita. Los jilgueros de este valle festejan tu hermosa pompa, y admirando tu beldad por dulce objeto te rodean. Cierro. A pesar de que la sátira no se encuentre explícitamente en el poema A una rosa, está inerte dentro del conjunto poético, pues el autor, Rodrigo Pesantes Rodas, da la implicación de que este rasgo se encuentra en la obra total. Una de las características más importantes a las cuales se encuentra relacionado el barroco hispanoamericano es el contexto de la sociedad criolla, puesto que por medio de este se expresaba el lenguaje de las formas gongorinas, como es en el caso de Hevia, aunque este es poco reconocido en los poetas novohispanos, pues fueron, como dice Serna, abro cita, despreciados como un tumulto de infames versificadores, imitadores torpes de Góngora, cierro cita. Y Hevia no fue la excepción, pues como se dijo con anterioridad, su poesía no se desarrolló de forma armoniosa, acorde a las características gongorinas, por lo que perdió cierta validez. Esto puede estar relacionado con el hecho de que no existan muchos artículos que lo investiguen como creador, sino como un recopilador de la poesía ecuatoriana. Sin embargo, es posible que sus textos de igual forma buscaran aquello que pretendían los criollos del barroco, pues el barroco hispanoamericano busca expresar, abro cita, la voz del criollo que pugna por el reconocimiento social, la participación política y la autonomía económica.